Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de la integral de línea y en particular haremos una aplicación al cálculo del trabajo realizado por un campo de fuerzas sobre una partícula y en últimas de una aplicación física. Entonces dice, encuentra el trabajo que realiza un campo de fuerzas dado por F que depende de X y Y es igual. Componente en X es XY más la componente en J es Y más 2. Al mover un objeto a lo largo del arco de la cicloide, R en función de t es igual a t menos seno t, 1 menos coseno t, para t variando entre 0 y 2pi. Bien, entonces aquí ya tenemos que conocemos dónde va a variar el parámetro t. La cicloide va a ser un movimiento de esta forma, para t variando entre 0 y 2pi. Aquí estará nuestro 0, aquí estará nuestro 2pi. Y tenemos un vector posición definido de esta forma, que es la que define la trayectoria de la cicloide en últimas, ¿no? Bien, entonces depende de t, pero f no depende de t. Entonces tenemos aquí que nuestro vector posición es xy, y entonces aquí tendríamos que el vector fuerza en función de t, si lo queremos en función de t, tendría por componentes x, pero x sería t menos seno de t, y más 2, pero y sería 1 menos coseno de t, y esto más 2. Operamos, esto nos da 3, y nos queda t menos seno de t, 3 menos coseno de t. Entonces tenemos esa situación y lo estamos haciendo para poder evaluar el trabajo. Entonces tenemos que el trabajo es la integral a lo largo de la curva C de la función vectorial f. Voy a ponerle aquí vectores para indicar que es vectorial. Ahí lo tengo en negrilla debajo, pero eventualmente no se distingue bien. Entonces decimos que f producto punto de r es igual. Por regla de cadena esto es de r de t por dt. Pero de r es r'. Entonces calculamos r'. Entonces r' en función de t va a ser igual a la derivada de t que es 1, la derivada de seno que es coseno, la derivada de 1 que es 0 y la derivada de menos coseno que es seno de t. Entonces ya tenemos elementos suficientes para hacer el producto punto. Entonces tenemos evidentemente que r' es lo que acabamos de evaluar, que es 1 menos coseno t, y tenemos también que f en función de t era t seno de t más 3 menos coseno de t, ¿cierto? Ahí tenemos el asunto. Ahora hacemos el producto punto. Podemos hacer la integral entre el trabajo, calcular el trabajo, que es, bueno, hacemos el producto punto primera parte. Podemos hacerlo dentro de la integral, pero hagamos el producto punto aparte. Entonces sería t menos seno t, 3 menos coseno t, factor de, perdón, por 1 menos coseno t, seno t. Hacemos el producto punto, que es componente a componente, la suma de dicho producto, ¿cierto? Entonces decimos t por 1 es t, menos t coseno t, menos seno t, más seno t coseno t, y luego 3 seno t menos seno t coseno t. Es lo que tenemos aquí abajo. Y ahora entonces simplificamos estos dos términos y operamos este par de términos, y entonces nos queda que el producto punto entre f y r' lo podemos escribir como t menos t coseno t más 2 seno t, que es la reducción de este par de términos. ¿Sí? Bien, entonces ahora tenemos que hacer la integral entre 0 y 2pi. Entonces tendríamos que la integral entre 0 y 2pi de lo que nos dio, digamos acá. Entonces ahora decimos, bueno, esta integral es inmediata, esta también es inmediata, pero esta de acá toca por partes. Entonces podemos hacerlo con la integral de la fórmula por partes, u por db procede eso, ¿no? U por db, que es u por b, la integral de u por db, que es u por b menos la integral de b por du. O podemos aplicar el método abreviado, que lo tengo aquí, y es que cogemos como u el polinomio, entonces tenemos el polinomio, por esta línea vamos derivando, y tenemos el otro pedazo que es coseno t, y vamos haciendo la integral. Entonces la integral de coseno es seno, la integral de seno es menos coseno. Trazamos diagonales, alternamos los signos y multiplicamos. Entonces quedaría t seno t, la integral de t coseno t sería t seno t y menos por menos da más coseno t. Entonces daría la integral de t cuadrado sobre 2. Ojo que está presidido un menos, entonces sería menos t seno t menos coseno t. Menos t seno t menos coseno t. Y la integral de 2 seno t, que es 2, y la integral de seno, que es menos coseno t.
Simplificamos esto de par de términos y nos queda t cuadrado sobre 2 menos t seno t menos 3 coseno t y obviamente evaluado entre a y b que es 0 y 2pi. Límite superior menos límite inferior. 2pi al cuadrado da 4pi cuadrado medios, el primer término. El segundo es 2pi por seno de 2pi. Y el tercer término es menos 3 coseno de 2pi en el límite superior. Menos en el límite inferior. Como t vale 0, pues esto nos dará 0, esto nos dará 0 y nos queda únicamente menos 3 coseno de 0. El coseno de 0 es 1 y el coseno de 2pi también es 1. Aquí simplificamos y entonces nos quedaría pi cuadrado, 2pi cuadrado, acá 2pi cuadrado, 2pi cuadrado. El seno de 2pi es 0, o sea que este término se elimina. Aquí queda menos 3 y aquí menos por menos más, 3 por 1, 3. Se simplifica este término y nos quedó 2pi cuadrado. Unidades de trabajo que pueden ser joules o podrían ser hercios o podrían ser Slough por pulgada, etc. Entonces vamos aquí a mostrar la situación en GeoGebra para que comprendamos lo que acabamos de hacer. Voy a ir cerrando acá y permítame entonces abro GeoGebra para que me permita aquí ver la situación. Entonces he hecho la curva paramétrica. Noten que he cambiado el parámetro, pues el parámetro pues es R, aquí lo he puesto, el parámetro R, y lo puse entre 0 y T es un deslizador que voy a mover entre 0 y 1. ¿Sí? Ese parámetro te lo voy a mover entre 0 y 1. Listo, voy a dinamizarlo entre 0 y 1. Aquí construimos el punto inicial, el punto B, como está parametrizado, t seno t, 1 menos coseno t, y he hecho aquí el punto del vector fuerza, ¿de acuerdo? Entonces aquí hacemos la animación de este punto. Voy a moverlo primero inicialmente, entonces me va trazando la posición de la partícula que me da el radiovector que está en rojo. La cicloide es la curva que está en verde. ¿Sí? Miren que va construyendo la cicloide hasta entre 0 y 2pi. Ahí está 2pi, 6,28 aproximadamente. Y tenemos el vector F en moradito, que es el vector fuerza en cada uno de los puntos. Y lo que hemos hecho, pues el producto punto entre el vector F y el producto vector R', el diferencial de ese vector. Entonces, lo que hemos construido es un vector tangente en cada uno de los puntos y vamos haciendo el vector tangente el vector derivada de este R y hacemos la integral a lo largo de esa trayectoria. Bien, muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios y seguir estudiando para los que estén interesados esta temática. Gracias.